presentan el modelo de depresores del sistema nervioso central populares en la década del 60. Derivan del ácido barbitúrico. Las acciones farmacológicas son dosis dependientes. Esto significa que a medida que aumentamos la dosis se van logrando los efectos. Primero inducen sueño, sedación, sueño, anestesia y llega al coma y a la muerte si aumentan la dosis. Los barbitúricos se encuentran dentro de las drogas más adictivas. También son drogas consideradas de abuso. Son generalmente un sustituto para el alcohol porque produce efectos similares. También han sido utilizados para tratar el insomnio, pero si son usados con regularidad no serán efectivos luego de 2 semanas de toma consecutiva porque inducen tolerancia rápidamente. Los barbitúricos fueron la primera clase de agentes sedantes hipnóticos conocidos y fueron una vez extremadamente populares como droga de abuso. En la actualidad, las benzodiazepinas han reemplazado ampliamente a estos barbitúricos para las terapias en pacientes, lo que ha creado una baja en el abuso de los barbitúricos. Otro importante factor fue el refuerzo de las leyes para la restricción de la venta. El mecanismo de acción de los barbitúricos es que actúan potenciando la inhibición del GABA. El GABA, ¿se acuerdan? Es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Con lo cual, ¿qué hacía el GABA? Aumenta la duración de apertura del canal de cloro y la membrana queda hiperpolarizada. Entonces no hay transmisión del impulso nervioso. Entonces, ¿qué pasa cuando el barbitúrico ingresa a la neurona? ¿Qué pasa? Se potencia entonces la acción del GABA. Bien, las indicaciones, por ejemplo, el fenobarbital para el tratamiento de la epilepsia y el tiopental sódico para la anestesia general. El tiopental sódico es un barbitúrico de acción ultracorta, se utiliza como inductor de anestesia general o para producir anestesia general corta, no más de 15 minutos, porque necesitamos en algunos casos como la reposición de fracturas expuestas, etc. Entonces, los barbitúricos, por sus efectos adversos, fueron desplazados por las benzodiazepinas, ¿sí? Los barbitúricos en la actualidad ustedes pueden recibir pacientes epilépticos a los cuales se les va cambiando la medicación y pueden estar medicados con barbitúricos. Tienen que tener cuidado con las interacciones medicamentosas, con la depresión del sistema nervioso central. No pueden administrarles otro depresor del sistema nervioso central en forma conjunta. Ojo, porque los barbitúricos producen depresión respiratoria, pueden llegar a producir la muerte del paciente. Las benzodiazepinas las vamos a clasificar, una de las formas de clasificarlas es en hipnóticas, ansiolíticas o anticonvulsivantes. Otra forma es clasificarlas también de acuerdo al tiempo de acción, en corta, en mediana, en acción mediana y larga. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, el diazepam, que acá está como tiene todas las acciones, es hipnótico, ansiolítico y anticonvulsivante, es de acción larga. Y el diazepam, cuando es metabolizado, da como resultado metabolitos activos que siguen actuando. Tiene una vida media muy larga y la acción dura hasta más de 24 horas. En cambio, por ejemplo, el loxazepam, que es un metabolito del diazepam, es de acción corta. Bien. Los benzodiazepinas desplazan a los barbitúricos en la década del 60 y ganan popularidad. 50 dosis hipnóticas no ponen en riesgo la vida, salvo cuando se administran junto con otros depresores del sistema nervioso central. Por eso las desplazan, porque por sí solas no producen la muerte, sino solo si está asociado a otro depresor del sistema nervioso central. No así ocurría con los barbitúricos, que por sí solo, aumentando la dosis, producían la muerte. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Las benzodiazepinas
tienen un receptor especial, diferente a los de los barbitúricos, ¿sí? Pero ambas actúan aumentando la acción del GABA. Son ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsivantes y relajantes musculares. Algunas diferencias entre benzodiazepinas y barbitúricos. Las benzodiazepinas no ponen en riesgo la vida, en cambio los barbitúricos sí. Las benzodiazepinas no afectan la respiración, los barbitúricos sí son depresores de la respiración. Las benzodiazepinas no alteran el sueño, los barbitúricos sí alteran el sueño, producen embotamiento. Las benzodiazepinas inducen tolerancia leve, los barbitúricos inducen una tolerancia mayor. Las benzodiazepinas producen menor síndrome de abstinencia y los barbitúricos mayor síndrome de abstinencia. Entonces, si bien las benzodiazepinas son consideradas también drogas que inducen farmacodependencia, recuerden cuando estudiábamos farmacografía que requerían recetas por duplicado, a diferencia de los barbitúricos que requieren recetas por triplicado, con lo cual los odontólogos no vamos a poder prescribir barbitúricos, ¿sí? En cambio, benzodiazepinas, por ejemplo, en algunos casos puntuales, y aquellos odontólogos, no en todo el país, los que ejerzan en la provincia de Córdoba por una ley provincial, pueden prescribir por duplicado benzodiazepinas. El que ejerza en otro punto del país, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que hacer la interconsulta con el médico, pedirle al médico que les prescriba, explicar por qué, que es lo que vamos a ver a continuación cuando necesitamos prescribir benzodiazepinas. Acá ustedes tienen la curva dosis-respuesta. Miren, en rojo están los barbitúricos, en cambio en verde están las benzodiazepinas. Los barbitúricos, a medida que aumenta la dosis, llegan paulatinamente a la muerte. En cambio, las benzodiazepinas en un momento se estabiliza la curva y llegan hasta la anestesia general, sin llegar a producir la muerte por sí solos. Cuando comparamos la eficacia terapéutica, son mucho más eficaces las benzodiazepinas, los efectos adversos son mayores en los barbitúricos y la seguridad en sobredosis es mayor en benzodiazepinas. Se usan en tratamientos cortos y bien controlados las benzodiazepinas. Producen efecto ansiolítico rápido y efectivo y pueden usarse cuando se necesita. La prescripción prolongada de estas drogas disminuye su efecto terapéutico y aumenta los efectos adversos, porque recordemos que inducen tolerancia. En el tratamiento de una condición crónica se deben considerar tratamientos alternativos. Nosotros en nuestra práctica ontológica no lo utilizamos para tratamientos crónicos. ¿Cuáles son las reacciones adversas de las benzodiazepinas? Sedación, amnesia anterógrada. El paciente mientras está bajo el efecto de la benzodiazepina, se olvida lo que ocurrió en ese momento. Esa es la amnesia anterógrada. Por eso, por ejemplo, muchos estudiantes que les genera extremada ansiedad la presentación en un examen oral, se les dice por favor que no tomen un ansiolítico. A veces toman un ansiolítico la noche antes. ¿Por qué? Porque produce esta amnesia anterógrada y a veces quieren repasar algo y después se olvidan de lo que han repasado. Ojo. Reacciones paradójicas, agitación, ansiedad, aunque son muy raras. Depresión, irritabilidad, ataxia, disartría, confusión. Efectos mínimos sobre aparato respiratorio y cardiovascular. Bueno, ahora vemos un poquito en qué dosis utilizamos nosotros el diazepam como droga prototipo. Podemos utilizar cualquiera de los del grupo de las benzodiazepinas, pero vamos a tomar como droga prototipo el diazepam. Y de acuerdo a la dosis vamos a ver para qué los podemos utilizar en casos clínicos odontológicos. Entonces, vamos a utilizar 1 o 2 miligramos como ansiolíticos en aquellos pacientes que la consulta odontológica les genera muchísima ansiedad. ¿Cómo lo vamos a prescribir? Lo prescribimos 1 hora antes de la consulta. Ahora bien, si nosotros tenemos un paciente
que es tal la ansiedad que le genera la consulta, que no puede dormir la noche anterior, podemos prescribirlo 2 miligramos, 1 o 2 miligramos la noche anterior para que duerma tranquilo y vuelve a tomar 1 hora antes de la consulta. Siempre por vía oral. Como hipnótico nosotros no lo vamos a utilizar, pero necesita dosis más elevadas, de 10 miligramos. Repito, nosotros no lo utilizamos en odontología como hipnótico. Como relajante muscular sí los podemos utilizar en odontología, en aquellos casos, por ejemplo, de trismus muy marcados, muy graves. El paciente no puede abrir la boca por la contractura muscular, entonces se le van a prescribir 5 miligramos de diazepam. También se pueden prescribir 5 miligramos de diazepam previo a una cirugía que requiera máxima apertura bucal durante mucho tiempo. Puede ser por ejemplo, un tercero retenido que sabemos que puede llegar a complicarse, se le pueden prescribir 5 miligramos previos, o puede ser también que yo necesite máxima apertura bucal mucho tiempo, por ejemplo, en una endodoncia de un tercer molar. Entonces allí se puede prescribir. Pero ojo, porque le voy a tener que decir al paciente que venga acompañado a la consulta, porque no va a poder manejar, posiblemente se duerma si no está acostumbrado a tomar este tipo de fármacos. Así que, ojo, si prescribimos 5 miligramos previo a una acción quirúrgica o, como decíamos recién, que necesitemos máxima apertura bucal, el paciente debe venir acompañado. Y otro uso que podemos darle en la consulta odontológica, que lo vamos a retomar en emergencias, es como anticonvulsivante. Como anticonvulsivante también se requieren 5 miligramos, acá por vía parenteral. Si bien el diazepam por vía intramuscular tiene una absorción errática, lo van a estudiar cuando estudien la farmacocinética, nosotros en odontología, como no utilizamos, también lo vamos a ver en emergencias, la vía endovenosa, porque no aprendemos la técnica de administración endovenosa, vamos a prescribirla, aunque sea errática, al diazepam 5 miligramos cuando se presentan convulsiones en la consulta odontológica por vía intramuscular. ¿Sí? Bien. Estos serían los usos. Cuando yo prescribo una benzodiazepina al paciente, le doy ciertas recomendaciones. Recordar que no puede, cuando está bajo el efecto de la benzodiazepina, no puede manejar máquinas de precisión. Si es carnicero, que no utilice la sierra de la carnicería. Si trabaja en la industria, ojo, si tiene que manejar máquinas de extrema precisión, que no lo haga. Tampoco que maneje automóviles, por ejemplo, si es taxista, etc. Otra cosa que le tenemos que indicar es que no consuma otros depresores en forma conjunta, porque se potencia la acción depresora del sistema nervioso central, que no consuma alcohol, que no consuma, por ejemplo, un antihistamínico de acción central, como es el Benadryl, difenhidramina, por ejemplo. Bien. Y recordar que se prescriben por duplicado. Entonces, nuevamente hacemos hincapié en los odontólogos que ejercen en la provincia de Córdoba, pueden recetar por duplicado por una ley provincial, pero no así en el resto del país. Entonces, si van a ejercer en cualquier otra provincia que no sea la de Córdoba, hacen la interconsulta y le explican al médico por qué necesitan, acá tienen toda la explicación, por qué necesitan prescribirle un ansiolítico a su paciente. Y él les hará la receta.